Jorge Chávez. Jorge, adelante. Gracias, Sara. Carlos, ¿cómo estás? Vamos a escuchar la audiencia del expresidente Pedro Castillo a propósito de esta audiencia que comprende también el caso de Betsy Chávez y la decisión que va a tomar el Poder Judicial al respecto. Vamos a escuchar. Cuarto, así las cosas, el día de ayer, 3 de noviembre, ha sido de conocimiento público por amplia información de fuente abierta que la acusada Betsy Chávez Chino se encuentra asilada en la Embajada de México, al extremo de que el Poder Ejecutivo, según mensaje oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, y que en forma escrita figura en un comunicado oficial que puede verse en el sitio oficial de la web https://www.p/institución/rree/noticia/1280-747- El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mexicanos. Ha decidido romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mexicanos, al considerar que se trata de un acto inamistoso, entre comillas, y en virtud a que dicho país, entre comillas, ha venido interfiriendo de manera inadmisible y sistemática en los asuntos internos del Perú, en manifiesta violación del principio de no intervención reconocido por el derecho internacional, conducta recurrente que no se condice con la histórica y fraterna relación que han existido entre ambos países. Decisión que se encuentra dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo y que es ajena a este proceso judicial. Este nuevo contexto fáctico y jurídico obliga a este colegiado a realizar un análisis detenido para resolver lo pertinente, en el marco de una interpretación literal, sistemática, histórica y teleológica, en coherencia con los principios y valores constitucionales relacionados básicamente al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa, a la jurisdicción predeterminada por ley, entre otras garantías que se encuentran contempladas en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, tenemos las siguientes premisas. A. El artículo 355 establece que para la instalación del juicio oral, el emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo contumaz, en caso de inconcurrencia injustificada. Eso significa que para efectos de la instalación de la audiencia es imprescindible e insuperable la presencia de los acusados. Por ejemplo, en el caso del acusado Infanzón Gómez, se le declaró reo contumaz al no haberse presentado al inicio de la audiencia y el efecto fue la reserva del proceso y la emisión de las órdenes de captura. B. Al respecto, ha de recordarse que el artículo 79 del Código Procesal Penal establece en su inciso 5 que si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado. Es decir, el efecto de la declaración de contumacia es la reserva del proceso y con ello la imposibilidad de emitir eventualmente una decisión de condena, aunque sí es posible la emisión de una decisión absolutoria, sin perjuicio de la emisión de las respectivas órdenes de captura. C. Empero, dicha disposición es necesaria interpretarla en su contexto, en armonía con otras normas y sobre todo en relación a los fines del juzgamiento en sí mismo, que es determinar la responsabilidad o inocencia de las personas acusadas. En ese sentido, el artículo 369, inciso 1 del CPP, establece la presencia obligatoria del acusado y su abogado defensor a efectos de la instalación del juicio. En el caso de la acusada Chávez Chino, así ocurrió. D. En esa misma línea de análisis, el artículo 359, inciso 1, del mismo cuerpo de leyes, señala que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y de las demás partes, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes. Específicamente, principio de especialidad. El inciso 4 del referido artículo establece que si el acusado ha prestado su declaración en el juicio o cuando le correspondiere se acoge el derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta continuará sin su presencia y será representado por su abogado defensor.
Si su presencia resultare necesaria para practicar algún acto procesal, será conducido compulsivamente. De lo referido precedentemente puede advertirse que, para la declaración de contumacia, una situación fáctica concreta es que el acusado o acusada no se encuentre y sea renuente a asistir para la instalación del juzgamiento, y otra muy diferente es que su falta de presencia en el juzgamiento sea en otro momento. De hecho, que existe la posibilidad de que el juicio continúe sin la presencia del imputado en los siguientes supuestos: A, cuando ha prestado su declaración en juicio, y B, cuando se acoge al derecho al silencio. En el presente caso se tiene lo siguiente. E1. En la sesión 3 del 11 de marzo del 2025, ante la pregunta de si decidía declarar en este juicio bajo las pautas de lo previsto en el artículo 372 y siguiente, la acusada Chávez Chino manifestó textualmente: guardo silencio por ahora. E2. En la sesión 56 del 21 de agosto del 2025 se le consultó nuevamente a la acusada si iba a declarar. Se instó a que consulte con su abogado defensor si iba a brindar declaración, y ante ello el abogado manifestó, abrimos comillas, no es el momento para decidir si la acusada va a responder, todavía estamos en debate, entre piezas, va a venir todavía la prueba excepcional y vamos a hacer el pedido del informe del doctor Cancio para el debate. Y yo creo que la oportunidad para que la doctora dé su declaración es todavía después, porque nosotros todavía vamos a guardar silencio como se manejó primigeniamente. Ella dijo que iba a guardar silencio hasta el final y nosotros podemos guardar silencio hasta antes de los alegatos finales. E3. En la sesión 71 del 14 de octubre del 2025, en esta audiencia, con la concurrencia personal de la acusada, se actuó la prueba de la tercera legitimada. Intervino el abogado defensor de la acusada Betsy Chávez y se actuó tal prueba consistente en su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros. E4. En la sesión 72 del 16 de octubre del 2025, con la comparecencia personal de la acusada, la defensa técnica solicitó su dispensa para la sesión posterior alegando: también quería, entre comillas, también quería hacer un pedido, que mañana mi clienta va a ausentarse de la audiencia. Yo voy a asegurar su derecho de defensa. Mañana ninguno de los dos letrados tampoco vamos a poder estar. Y también le pediría respetuosamente que mañana no voy a poder tener tiempo de poder llegar hasta acá. Yo mañana voy a poder hacer la audiencia, respetuosamente lo pido, de forma virtual, siempre asegurando el derecho de defensa de mi cliente. Solo por el día de mañana, porque hemos venido presencialmente hoy y el martes, pedido respecto del cual se concedió la dispensa pertinente. E5. Finalmente, en la sesión de audiencia número 76 del 31 de octubre del 2025, su abogado defensor César Romero indicó que hasta donde recordaba su patrocinada no iba a declarar por no estar de acuerdo con la tesis de desvinculación procesal. Cabe destacar por lo demás que la propia acusada se ha manifestado continuamente a lo largo del debate probatorio de forma amplia. Así, por citar algunos ejemplos, en la sesión 35 se le dio la oportunidad de pronunciarse sobre la prueba documental 33. Luego, en la sesión 38, nuevamente intervino, pero esta vez respecto de la prueba número 32. Posteriormente, en la sesión 40, personalmente se pronunció sobre la prueba documental 35, entre muchas otras que se encuentran debidamente documentadas en actas y grabaciones de audiencia. Todos estos detalles permiten evidenciar que la acusada, en todo momento, incluso desde la génesis del proceso seguido en su contra, estuvo informada del trámite, avance y actuaciones procesales desarrolladas, por lo que su inconcurrencia a las siguientes sesiones de audiencia no podrían determinar su desconocimiento o invalidez sobre su procesamiento penal. Similar situación también fue analizada en la casación número 3782-2023/Madre de Dios del 4 de octubre del 2024, Sala Penal Permanente, apartado 3.5 del tercer considerando, advirtiéndose que se está incurriendo en una actitud obstruccionista para la justicia. F. Ante situaciones fácticas como las descritas, el juzgamiento puede continuar
y no será necesaria su presencia física en la sala de audiencias, en cuyo caso la labor representativa del defensor tiene importancia central, en la medida en que el abogado tiene la obligación de asistir y defender a su cliente hasta el final del juzgamiento, porque ese es su compromiso institucional y legal. En caso contrario, el órgano jurisdiccional nombra un abogado de la defensa pública para que no se afecte el derecho constitucional a la defensa. G. Al respecto, también ha de acotarse que la línea jurisprudencial glosada no es de reciente data, sino que proviene desde hace muchos años. Por citar un ejemplo, así se resolvió en el expediente 694-2006-FL145 del 30 de enero del 2007. Como se puede advertir en el libro, entre comillas, Nueva Jurisprudencia 2006-2008 del nuevo Código Procesal Penal, Editorial Reforma de Espinosa Goyena, Julio César, Lima 2009, página 153, donde se expresó textualmente: si el acusado deja de asistir a la audiencia luego de ser examinado, el juicio oral continuará sin su presencia y será representado por su abogado defensor, no debiendo en estos casos declararse su contumacia. H. En el caso concreto, la acusada Chávez Chino ha venido concurriendo a las sesiones de audiencia de juicio oral hasta la culminación de la actividad probatoria. Las ocasiones en que se ausentó fueron justificadas, o por lo menos, de acuerdo a sus atribuciones, sus ausencias fueron dispensadas por la sala. Pues una vez sometida al juzgamiento una persona, lo trascendente es que se encuentre debidamente asistida por un abogado, salvo que se le requiera personalmente para alguna diligencia a la persona concernida, lo que en este caso no ha ocurrido. L. En efecto, es un hecho además público y notorio. En efecto, es un hecho además público y notorio que la acusada Chávez Chino estuvo presente en la instalación de juicio y en las sesiones siguientes hasta culminar la actividad probatoria, realizando una defensa activa e incluso ejerció su propio patrocinio. A ello se suma que, según refirió su defensa, iba a ejercer su derecho a guardar silencio, de modo que su derecho de defensa ha estado plenamente garantizado y, al no ser necesaria su presencia para practicar algún acto procesal en particular, no corresponde su declaratoria de contumacia, debiendo continuar el juicio sin su presencia, siendo representada por su abogado defensor. J. De igual manera, a lo expresado precedentemente, lo expuesto ha sido ratificado en la casación número 3782-2023 Madre de Dios, Sala Penal Permanente, del 4 de octubre del 2024, que concretamente estipuló que no se vulnera el derecho de defensa del acusado al no haberse propiciado su declaración y autodefensa en juicio, porque si bien el modelo procesal penal vigente de corte garantista permite que el imputado sea escuchado en todas las instancias del proceso y al término del debate se le otorga su derecho a la última palabra, ello no presupone que el juicio deba suspenderse o no continuarse ni culminarse por una supuesta reserva a declarar del imputado. Además, señaló, la invocación de reserva de declaración no está regulado en el Código Procesal Penal, pues en este se reconoce el derecho a declarar libremente o acogerse al silencio. K. Así pues, la recurrente tuvo pleno conocimiento de su juzgamiento, su defensa ha estado y continúa garantizada, su obligación procesal es la de concurrir al debate y si no lo hizo es por su propia decisión. No puede alegarse un perjuicio originado por su propio incumplimiento, porque ello atenta contra las reglas del debido proceso y considerado en la doctrina como litigación de mala fe. Es imperativo continuar con la causa y, de hecho, su reserva como consecuencia de la declaración de contumacia perjudicaría el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la inversión de recursos humanos y logísticos para la emisión de una decisión de fondo oportuna, absolutoria o condenatoria, y los fines del proceso, aspecto teleológico, pues innecesariamente se pasaría a una incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando en este supuesto los fines de la justicia. No cabe ninguna duda en ese sentido que la
proscripción de la arbitrariedad alcanza también a los acusados y a sus respectivos defensores, que sobre pretexto del derecho de defensa no pueden frustrar, entorpecer o dilatar ilegal y maliciosamente la prosecución de la causa. En consecuencia, corresponde continuar el juicio con la concurrencia obligatoria de su defensa técnica de la acusada, Chávez Chino, bajo apercibimiento de asignarle un defensor público. L. Complementa todo lo expuesto para mayor ilustración que el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que, entre comillas, artículo 7, legalidad de las medidas limitativas de derecho. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, salvo las excepciones previstas en la Constitución. Podrán dictarse en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Esto significa que los jueces, para la implementación de medidas limitativas de derechos, actúan bajo el principio de rogación, a pedido del sujeto procesal legitimado y sobre determinadas situaciones fácticas debidamente contempladas en la ley. M. A propósito de ello, y sin perjuicio de todo lo expuesto, deben remitirse las copias pertinentes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que, de ser el caso en su oportunidad, resuelva lo que corresponda con arreglo a ley y con conocimiento de las partes. Quinto, que en relación a la pretensión del Ministerio Público, mediante la cual solicita se deje sin efecto la resolución 106 del 9 de junio del 2025 para que cese la legitimidad de la tercera legitimada, para seguir interviniendo en la causa por correr la misma suerte que la acusada, debe referirse que al no resolverse la contumacia de la acusada Chávez Chino, ni tampoco la reserva del proceso, en ese extremo no es de recibo disponer la exclusión del tercero legitimado, sujeto procesal, que además está interviniendo en la causa en defensa de los intereses de su patrocinada Celestina Mamani Molinero, que es un sujeto procesal distinto a la acusada Chávez Chino, que tiene también la posibilidad de ejercer su defensa de conformidad con lo previsto en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución Política del Estado. Sexto, finalmente, el señor abogado defensor Barranzuela Vite ha expresado que no ha podido comunicarse con su patrocinada Chávez Chino y que es de público conocimiento que está asilada en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, que en consecuencia renunciaría a la defensa, pero indicó que estaría asumiéndola hasta que el órgano jurisdiccional disponga. En relación a esta solicitud, lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. Artículo 85, reemplazo del abogado defensor. 1. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado y esta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia. Son audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271, 345, 351, 367, 447 y 448 del Código Procesal Penal. 2. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra un defensor público reprogramándose la diligencia por única vez. 3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al abogado defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que ha sido citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviere desarrollando. 4. La renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 24 horas.
antes de la realización de la diligencia. 5. Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera conoce la aplicación de la sanción y el segundo la ejecución formal de la misma. De conformidad con estas previsiones normativas, el señor abogado Luis Barranzuela Vite en la fecha no puede dejar de realizar su desempeño profesional, incluso debe continuar hasta el final del juzgamiento, teniendo en cuenta además que durante las 76 sesiones que hasta la fecha se han producido, ellos han realizado una defensa conjunta, ininterrumpida y conocen todo lo actuado y suscitado en la presente causa. No es de recibo pretender abandonar el juicio ad portas de su culminación con los alegatos finales, bajo apercibimiento de que en caso no cumplan con la defensa técnica se nombrará un abogado defensor público y se dictarán las medidas disciplinarias a que hubiera lugar. Por estas razones, la Sala Penal Especial resuelve: 1. Improcedente la declaración de contumacia de la acusada Betsy Betsabé Chávez Chino. En consecuencia, se dispone continuar el juzgamiento de la citada acusada con la concurrencia obligatoria de su defensa técnica bajo apercibimiento de asignarle un defensor público. 2. Improcedente la solicitud del Ministerio Público y la Procuraduría sobre la exclusión de la tercera legitimada y su abogado defensor en la presente causa. 3. Improcedente la renuncia del abogado Barranzuela Vite, debiendo continuar en la defensa técnica de la acusada Chávez Chino en forma individual o colegiada con sus colegas que han venido actuando en este juzgamiento, sin perjuicio de lo dispuesto por este colegiado respecto a las medidas disciplinarias y bajo estricto apercibimiento de que en caso no cumplan con la defensa técnica, se le nombrará un abogado defensor público y se dictarán las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. 4. Se remitan copias pertinentes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que, de ser el caso, en su oportunidad, resuelva lo que corresponda con arreglo a ley y con conocimiento de las partes. Notificándose, firmados, Neira Flores, Guerrero López y Carvajal Chávez. Se consulta al Ministerio Público sobre la decisión. Conforme. Bien. La Procuraduría. Conforme. La defensa del señor Torres. Señora magistrada, lo que en todo caso le corresponde a su defensa de la señora Chávez Chino, decir lo pertinente. Gracias. No tiene nada que decir usted. La defensa del señor Lozada. Por notificada, señora magistrada, gracias. La defensa del señor Venero. Conforme, señorita directora de debates. La defensa del señor Huerta. Por notificado, gracias. La defensa del señor Castillo. Por notificado. La defensa de la señorita Chávez Chino. Señora magistrada, con todo respeto, acudo al artículo 415 y lo voy a hacer, esta reposición la voy a hacer brevemente. En cuanto a la información... A ver, un minutito, señor abogado, discúlpeme. Planteo reposición sobre la resolución, señora magistrada. Bien, lo escuchamos. Ya, muchas gracias. Sí, en cuanto al artículo 79, hemos visto que en su resolución ustedes han manifestado en atención a dos pedidos concretos, que se declare reo contumaz y que el segundo pedido concreto es que la defensa, que resuelvan la renuncia de la defensa técnica por motivos personales, como ya se expresó. Y también se han referido al tercero legitimado. En concreto, señora magistrada, la información que ha recibido la sala es una información que corresponde verificarla. El artículo 79 indica que el requerimiento del fiscal y las demás partes, previa constatación. Consideramos muy respetuosamente que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema debe oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cómo o cuál es la situación, digamos, del pedido de la señorita Betsabé Chávez Chino,
que ha recurrido, como es de conocimiento, al artículo 36 de la Constitución Política del Perú, pidiendo asilo político. Es un derecho que le corresponde, es un derecho constitucional. Y en todo caso, el Estado que resuelve si es político o no es precisamente el Estado que le otorga el asilo, en este caso los Estados Unidos mexicanos. En segundo lugar, señora magistrada, este pedido debe ser verificado con documentos oficiales para que la sala y todos los sujetos procesales conozcan oficialmente cuál es la situación, en este caso, del pedido formal que ha hecho la señora Betsy Bexabé Chávez Chino. Respecto a la declaración de contumacia, también esta situación debe darse en este sentido, toda vez de que no se ha presentado y la norma establece claramente en el artículo 79 que en qué casos nos podemos remitir a la contumacia. Ese por un lado. Con relación al extremo de lo solicitado por el señor procurador, nos parece, y voy a aludirme al contenido de sus dichos, porque nos parece por demás irresponsable que un procurador de la República haga ya un pronunciamiento previo, porque para él ya existe una condena, porque él ha manifestado claramente, señora magistrada, que se confirma la tesis del Ministerio Público. Y eso es irresponsable porque todavía el juicio está en ciernes. No puede adelantar opinión ni, incentivar o desinformar o tratar de persuadir a la sala afirmando que esa situación la convierte en culpable, porque todavía falta un tramo del juicio y todavía se tienen que aclarar muchos aspectos, señora magistrada. En lo que respecta a la renuncia, es un derecho también constitucional, nadie puede